Buenas tardes. Muchas gracias, en primer lugar, a todos los que han venido hasta aquí, que se han tomado la molestia de acercarse para conocer este libro, incluidos todos los amigos que habéis venido. Y muchas gracias también, en primer término, a la editorial Gota a Gota y a la Fundación FAES, dentro de la cual se edita este libro, se hace la editorial Gota a Gota. Muchas gracias al presidente de FAES, a José María Aznar, a Javier Zarzalejos, a Jaime García Legaz, que era el responsable cuando yo propuse este libro a FAES y aceptó inmediatamente, a Miguel Ángel Quintanilla, el director de publicaciones, y a José Manuel de Torres, al adjunto al director de publicaciones, a Ana Cabos, la responsable de comunicación. Muchísimas gracias a todos ellos, porque la experiencia de publicar en Gota a Gota ha sido excelente para mí, yo que había publicado en otras editoriales, y que cuando estaba escribiendo este libro pensé en primer término en Gota a Gota y no en otras editoriales con las que había trabajado hasta entonces, por un motivo, porque Gota a Gota es una editorial centrada básicamente en el debate de ideas desde las preocupaciones y los intereses de la derecha, cosa, he de decir, extraordinaria en el marco intelectual y cultural español. De la misma forma que es realmente notable que una fundación, un think tank de la derecha, como es FAES, se haya convertido, y esto es una realidad, no una apreciación, en el think tank más potente en estos momentos de España. Bueno, por todos estos motivos, decía, yo quise publicar en Gota a Gota y afortunadamente Gota a Gota aceptó mi propuesta cuando se la hice en octubre del año pasado. Muchas gracias a los presentadores, a mi director, a Bieito Rubido, que ha tenido la amabilidad de presentar este libro, pero no solo por la presentación, sino por darme la oportunidad de poder escribir en las páginas de ABC, el gran diario de referencia de la derecha española, de la derecha intelectual. Y muchas gracias también a Bieito Rubido por creer, yo también lo creo, que los periódicos de referencia, ABC, un periódico de referencia, es desde hace mucho tiempo, esto no es nuevo, el medio esencial en la actualidad de la transmisión del debate de ideas, en este caso desde la derecha. Y muchas gracias a Hermann Tertsch también por presentarme el libro. Hermann Tertsch, un escritor, un columnista, un pensador a quien yo admiro, y admiro especialmente no solo por lo bien que escribe, sino por su valentía y por su incorrección política y porque no le importa jamás estar en minoría a la hora de defender las ideas en las que cree. Sobre este libro, la verdad es que la primera idea original de este libro es muy vieja ya, lo cual da una idea de lo que me ha costado empezar el libro, que empecé a finales de 2010. Porque surgió, yo creo que fue poco después de publicar Terrorismo y Democracia en 2004. Poco después, un catedrático de Ciencia Política me sugirió que sería interesante que siguiera avanzando en lo que al final se ha convertido solo en una parte del libro realmente. Pero aquel catedrático me sugería que siguiera avanzando, escribiendo más sobre las justificaciones ideológicas del terrorismo, que era algo sobre lo que yo había escrito en Terrorismo y Democracia tras el 11M y también en Cobardes y Rebeldes. Esa fue la idea original. Yo quería llevar más allá esos dos libros, hablar más de otros terrorismos, aunque en Terrorismo y Democracia tras el 11M obviamente hablaba sobre todo de Al-Qaeda y el terrorismo islamista, también de ETA, lo había hablado en otro libro anterior, pero quería ir más allá. Esa fue la idea original, pero después en el camino se cruzó otro libro sobre mujeres, la igualdad de las mujeres, que se llamó Contra el feminismo, y sobre todo en el camino se cruzaron muchos y muchos artículos en ABC
artículos en los que, por otra parte, yo he tratado de una forma o de otra la mayoría de los temas que luego surgen en este libro. ¿Y qué les voy a contar del periodismo? El periodismo lleva mucho tiempo, además de mis otras actividades, y siempre falta el tiempo de detenerse y intentar ordenar el conjunto de ideas que de una forma o de otra han sido ya tratadas en los medios de comunicación, ordenar esas ideas en un libro, que es lo que he pretendido. Como les decía, comencé a escribirlo allá por finales de 2010, principios de 2011, lo acabé en febrero de este año, pero es verdad que en este libro se contienen materiales que yo he ido recogiendo y ordenando en la última década. Como verán, cuando lo lean, hay materiales desde el 2001, realmente el punto de inflexión en el que empieza este libro, o la reflexión de este libro, son los atentados del 11S y todo lo que viene después de los atentados del 11S. Este libro realmente es sobre una década, la década progresista que va del 2001 o lo que yo llamo década progresista, al 2011. En el título, como ven, he utilizado el concepto de progresismo. Me parece un concepto esencial, lo he querido destacar en el título y a lo largo de todo el libro, porque creo que es un concepto que resume muy bien lo que yo considero el éxito de la marca izquierda. El éxito de la izquierda, por un lado, especialmente en España, pero también en otros países, en el liderazgo en el mundo de las ideas y de los valores, eso es así, mal que nos pese a algunos. Y por otro lado, esto que voy a decir va unido a lo primero y explica en parte lo primero, el éxito de la izquierda, del progresismo, en construir una marca que vende muy bien. La marca izquierda, la marca progresismo. Ahora que se habla tanto de marcas, esta marca sigue funcionando muy bien. Y sigue funcionando muy bien, en primer término, porque quienes construyen esa marca son mayoritarios en el mundo intelectual, cultural, mediático, lo acaba de explicar Bieito Rubido. Yo también hablo de eso en el libro. Pero además de que quienes construyen esta marca son mayoritarios numéricamente, lo cierto es que han tenido éxito, han conseguido asociar la marca progresismo, que es el conjunto de ideas de la izquierda, con valores positivos o con ideas positivas. Han conseguido que la mayoría de la gente perciba que el progresismo es igual a avance de la humanidad, es igual a modernidad, es igual a cambio, es igual a solidaridad, etcétera, etcétera. De tal manera que el resultado, España es un buen ejemplo, también en otros países, la gente se proclama con mucha facilidad de izquierdas o progresista, pero le cuesta bastante decir que es de derechas, porque la marca derecha, debemos admitirlo, es una marca que tiene menos éxito y sigue teniendo menos éxito. Bueno, es más, yo creo que a veces hay tentaciones progresistas en la propia derecha, que a veces quiere incluso emular, en lugar de dar alternativas, emular al propio progresismo en sus ideas. A partir de esta constatación, mi libro es un intento de desmontar esa marca, la marca progresismo. Yo no había pensado en el verbo desmantelar, pero me ha gustado mucho que Hermann Tertsch dijera desmantelar. Si he conseguido desmantelar, que parece mucho más fuerte que desmontar, mejor. Me ha alegrado escuchar desmantelar. Bueno, yo he querido desmontar e incluso desmantelar el progresismo. He querido, cuando digo desmantelar y desmontar, mostrar su verdadera cara y explicar qué significa exactamente progresismo cuando analizamos las posiciones progresistas en los distintos debates sociales y de ideas.
Y he querido argumentar a lo largo del libro por qué el progresismo no es tan moderno como pretende y ni mucho menos está al lado del avance de la humanidad en todas y cada una de sus ideas. En alguna, sí, por supuesto, pero no en todas las ideas y ni siquiera en la mayoría de las ideas. Y, por supuesto, a lo largo del libro he querido argumentar, explicar y convencer al lector, por supuesto, ya veremos si lo consigo, explicar por qué no existen argumentos para la supuesta superioridad moral de la izquierda, de la que también ha hablado Bieito Rubido, superioridad moral que la izquierda pretende y, sin embargo, es indefendible. Y todo esto lo he hecho ordenándolo a través del concepto de cavernas. Bueno, con esto del concepto de cavernas, como pueden imaginar, he tenido el propósito de dar la vuelta a un concepto utilizado también con mucho éxito, por cierto, por la izquierda para desacreditar a la derecha. Con tal éxito que en este país la izquierda ha hablado de cavernas con una alegría y una facilidad y sin que la derecha intelectual e ideológica realmente se haya defendido, creo yo, suficientemente cuando se ha usado ese concepto. Bueno, yo he querido darle la vuelta al concepto de cavernas sin negar que en la derecha, por supuesto, que también hay cavernas. En todos los espacios ideológicos hay cavernas, pero en este libro he querido contar cuáles son las cavernas de la izquierda, cuáles son las cavernas del progresismo. La caverna terrorista. Como les decía antes, la primera idea inicial de este libro era una idea en torno al terrorismo. Iba a ser, bueno, allá por 2004, claro, lo que faltaba para que yo empezara a redactarlo. Este libro iba a ser todo él sobre la caverna terrorista de la izquierda. Al final, la caverna terrorista se ha convertido en uno de los 4 grandes capítulos del libro. Esta caverna la conocemos muy bien en España porque la conocemos a través de ETA y luego, desgraciadamente, también a través del terrorismo islamista. En este libro no solo hablo de ETA, sino que hablo también de otros terrorismos, de Al-Qaeda, de Hamas y de las FARC. Y en el libro me refiero sobre todo, a través de todos esos diferentes tipos de terrorismo, me refiero a esa caverna de la izquierda que consiste en propugnar y buscar las negociaciones y los acuerdos con determinado tipo de terrorismos. Atención, claro, porque la izquierda no busca acuerdos y negociaciones y paces de todo tipo con todo tipo de terrorismos, no, con algunos tipos de terrorismos. Específicamente, ¿cuáles? Aquellos que comparten en sus inspiraciones ideológicas o la extrema izquierda o elementos del antiimperialismo o el nacionalismo radical. Y alguno de estos elementos o varios están, como saben, en los 4 tipos de terrorismos que acabo de mencionar, en el de ETA, las FARC, Hamas y Al-Qaeda. Sobre Al-Qaeda, ¿qué les voy a contar? Ya que no sepan de lo que ha ocurrido con el discurso progresista en España. Pensemos en lo que ocurrió tras el 11M. A eso le dediqué aquel libro que he mencionado y le dediqué este libro, entre otras cosas, a todos aquellos discursos que se hicieron tras los atentados del 11M, aquellos en los que una buena parte del progresismo, recordarán, acababa responsabilizando al gobierno del PP del atentado por haber apoyado la guerra de Irak, poniendo el foco en un gobierno democrático y no en los propios terroristas. Sobre ETA conocemos muy bien la historia, yo le he dedicado también muchas páginas. En este libro le dedico algunas páginas más y en concreto a la última negociación de Zapatero, pero muy especialmente a todos los discursos progresistas que se han hecho alrededor de esa negociación.
como resumen, les voy a leer una pequeña cita de mi libro, no mía, sino una de las muchas citas y reflexiones progresistas que yo recojo en este libro. No les voy a decir el autor, pero es un columnista y escritor muy, muy conocido del progresismo, que escribió lo siguiente que les voy a leer en un medio muy progresista. Lo siguiente que les voy a leer, para que se hagan una idea exacta de lo que es, se llamaba hiena. El artículo se llamaba hiena. Y con el concepto de hiena, este columnista y escritor se refería ¿a quién? A las personas que se manifestaban, en este caso 2007, porque el artículo se escribió en 2007, que se manifestaban en España contra la negociación del gobierno de Zapatero con ETA. ¿Qué pensaba este progresista de quienes iban a la calle contra esa negociación, contra los acuerdos con los asesinos? Pues cosas como la siguiente. Háganse la idea de que es un personaje imaginario. Inventa un personaje imaginario de lo que él considera el prototipo de personas que van a las manifestaciones antiterroristas. Es decir, lo que este progresista pensaba que era un activista de la resistencia antiterrorista. ¿Cómo sería un activista de la resistencia antiterrorista en España? Les leo un fragmento. Esta señora, junto con sus amigas, acudió a la manifestación contra el gobierno socialista montada por el Foro de Ermua y el Partido Popular con el pretexto del terrorismo. Rodeada de banderas nacionales y de pancartas con consignas terribles, llegó un momento en que a esta señora, sin que nadie se lo explique, comenzó a crecerle pelo duro por todos los poros de su rostro. Se le afilaron sus mandíbulas hasta formar un hocico agudo y de pronto su cabeza, que emergía por el cuello del abrigo de pieles, adquirió el perfil de una hiena. En ese instante se puso a vomitar insultos feroces contra el presidente Zapatero. Iba del brazo de sus amigas y, azuzada por el fragor de la multitud, sus gritos ya desgañitados semejaban simples ladridos que finalmente fueron orquestados por el himno nacional. Bueno, esto es tremendo, y esto apareció, como les he dicho, en el diario... Pero vas a decir que es Manolito Vicent. No, no iba a decirlo, pero es Manuel Vicent, en efecto. Un respetado, como saben, escritor y columnista progresista, escribió esto, que resume, hay otras muchas citas como esta en el libro, bueno, tan terribles, realmente el primer premio, hay un primer premio quizá empatado este y hay otro, pero hay otras semejantes que yo recojo en el libro, que recojo y que analizo en el libro y con las que, a través de los propios discursos de los progresistas y no a través de lo que parece que dijeron, hago este esfuerzo de desmontar el progresismo. Sobre la caverna pacifista, en nombre del pacifismo, como saben, el progresismo ha justificado lo injustificable, específicamente lo que acabo de explicar, los distintos acuerdos con todo tipo de terrorismos. Pero, además, con el pacifismo, el progresismo ha hecho una enorme manipulación del papel de los ejércitos y de las guerras. El progresismo español, también el de otros países, porque añado, en el libro yo hablo sobre todo de España, pero también hablo de intelectuales y progresistas de otros países, de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña en primer término. El progresismo ha pretendido que la izquierda es pacifista y que la derecha es militarista, por definición. Y además también que la izquierda buscaría la paz, mientras que a la derecha le gustaría la guerra. ¿Por qué todo eso es falso? Bueno, yo lo he explicado en la segunda parte del libro, con un análisis que va, por una parte, desde el debate sobre la guerra de Irak al debate sobre la guerra de Libia,
al mismo tiempo con un análisis que va de Bush a Obama y al mismo tiempo con un análisis que va de Aznar a Zapatero. Porque, ¿qué ha pasado en todas esas transiciones? Bueno, lo que ha pasado, para resumir, es que el progresismo rechazó, el progresismo español, parte de otro, porque es verdad que el Partido Demócrata Americano, por ejemplo, apoyó en su mayor parte la guerra de Irak, una buena parte del progresismo británico también, etcétera. Pero el progresismo español rechazó rotundamente la guerra de Irak con un argumento esencial que era, como recordarán, que no se podía construir o llevar la democracia a otro país con bombas. Ese fue un argumento central del progresismo, del pacifismo. En la transición que va de Bush a Obama, el progresismo mundial, más que el propio americano, pensó que Obama iba a ser, como saben, la alternativa pacifista a Bush. Y antes de empezar su mandato, como recordarán, le dieron el Premio Nobel de la Paz para ratificar que iba a ser la alternativa pacifista. ¿Qué ha ocurrido o qué ocurrió desde la guerra de Irak a la guerra de Libia? Y de esto hablo en la segunda parte del libro. Pues que aquellos mismos que dijeron que no se podía construir o llevar la democracia a otro país con bombas, hicieron exactamente eso en Libia. Y Zapatero, que criticó durísimamente a Aznar por pretender imponer la democracia a bombas en Irak, o esto que llamaba el progresismo, utilizó, por supuesto, el concepto de progresismo, el concepto que utiliza el progresismo. Ese mismo progresismo en España, de la mano de Zapatero, decidió que en el caso de Libia sí se podía hacer la guerra y sí se podían defender con bombas, con los ejércitos. En definitiva, como muchos otros reconocemos que no hay más remedio que defender en muchas ocasiones, lamentablemente, la democracia, los derechos humanos, la libertad y la vida en otras partes del mundo. En ese apartado de las manipulaciones pacifistas, hablo también bastante de Naciones Unidas. Naciones Unidas para un organismo que yo en el libro no rechazo totalmente, o en otras palabras, no digo que tengamos que desmontar Naciones Unidas. No, no llego a tanto. No llego a tanto, bien, pero una cosa es que yo no llegue a decir que tengamos que desmontar Naciones Unidas y otra cosa es la increíble fascinación del progresismo por Naciones Unidas. Increíble fascinación, teniendo en cuenta que Naciones Unidas es, y la voy a definir utilizando el título de un artículo que escribió en el New York Times el desaparecido presidente Václav Havel, que escribió un artículo magnífico, que es una referencia que yo guardo desde entonces, que se llamaba Una mesa para los tiranos. Y con la mesa para los tiranos explicaba en qué consistía el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Obviamente, extiendo el concepto de Havel, la mesa para los tiranos, al conjunto de Naciones Unidas, que es un organismo en el que se sientan todos los tiranos del mundo y al que, sin embargo, el progresismo da una legitimidad absoluta a la hora de decidir cuándo es justo que vayamos a defender los derechos humanos en otro lugar del planeta y cuándo no es justo que vayamos a defender los derechos humanos en otro lugar del planeta. Sobre la tercera parte del libro lo llamo la caverna identitaria y aquí destaco que en la caverna identitaria hay un rasgo es muy específicamente español o sobre todo español, porque el resto de mi libro se puede aplicar a los progresismos de todos los países, pero aquí tenemos un rasgo muy español que es la estrecha unidad entre el progresismo y los nacionalismos étnicos y los localismos. Y añado localismo porque justamente hoy yo leía en El País, en la Biblia del progresismo, o podríamos considerarlo así, a un intelectual que yo admiro
Bernard-Henri Lévy, con el que no estoy de acuerdo en muchas cosas, podríamos decir que es un progresista atípico, con el que yo podría estar de acuerdo en bastantes cosas y en desacuerdo en otras cosas. Pues hoy Lévy escribía un artículo defendiendo a su amiga Ségolène Royal, a la que, como todos saben, apoyó cuando se presentó a presidenta, y defendiendo también a Jacques Lang. Son dos dirigentes socialistas que han perdido su escaño, como saben, en las recientes elecciones en Francia. Y en la defensa de Ségolène Royal decía Lévy que la izquierda se había dejado llevar con, ya saben, con el candidato que le salió, con el candidato socialista que le salió a Royal en su propia circunscripción, que la izquierda se había dejado llevar por el localismo, porque el otro candidato se presentaba frente a Royal como un candidato del lugar, diciendo que Royal era una paracaidista. Bueno, Lévy defendía a su amiga, decía que había sido tremendo lo que le hubieran hecho, lo que le han hecho. Y a continuación hablaba del localismo y decía Lévy, el localismo exacerbado es la esencia misma de un pensamiento que está en el corazón de la vieja derecha. Bueno, será en Francia, no sé, no voy a discutir esto con Lévy, pero desde luego en España el localismo exacerbado está en el corazón mismo, no solo del nacionalismo, sino de la izquierda española y del progresismo, mientras que la derecha española es desde luego mucho más internacional y mucho más moderna en este plano y en otros. Otro aspecto de la caverna identitaria, obviamente hablo de los nacionalismos étnicos y de la unión de la izquierda del progresismo español con los nacionalismos étnicos, pero en este tercer apartado me ha interesado mucho lo que está ocurriendo con el islamismo y el progresismo en Europa. Lo que está ocurriendo con un progresismo que se está poniendo del lado del islamismo, y hablo de los debates europeos y de los grupos islamistas en Europa, en nombre de la identidad y de la defensa de la identidad o en nombre de la libertad de expresión. En el libro recuerdo muchos episodios, como recuerdan las caricaturas de Mahoma que se publicaron en un diario danés, el escándalo consiguiente, como el progresismo europeo, específicamente el español, pero todo el europeo, se puso a criticar durísimamente a aquellos caricaturistas, ese mismo progresismo que siempre ha dicho, cuando por cierto se ha criticado el cristianismo, la religión católica, que en el marco de la libertad de expresión todo era posible, etcétera, etcétera. Pero me ha interesado mucho en el libro otro aspecto de la cercanía del progresismo con el islamismo, y es la defensa de los símbolos de discriminación de las mujeres, específicamente el velo y el chador. No el burka, porque ahí el progresismo, la verdad, se corta. Teóricamente debería defender el burka, puesto que los argumentos que valen para el velo y el chador deberían valer exactamente igual para el burka, porque dice el progresismo que está bien que las mujeres musulmanas puedan ponerse el velo y el chador porque son, uno, expresiones de identidad y además lo hacen usando su libertad de expresión. Y las que se ponen burka, ¿por qué no? Pero ahí, eso ya les parece un poco excesivo, ahí paran. Pero, sin embargo, defienden los símbolos de discriminación de las mujeres musulmanas. Aquí he de decirles que no todo el progresismo está en esa defensa. Es verdad que la mayoría, el progresismo español, con debates y con dudas, se ha puesto en esa defensa, pero la mayoría está en esa defensa. Bueno, después, ¿qué decirles de lo duramente que persigue el progresismo europeo a los críticos más furibundos del Islam? Y no es que yo sea una admiradora de Geert Wilders, no, y su cortometraje Fitna, pero como ustedes saben, este hombre ya ha tenido varios juicios por las cosas que escribe y que dice, pero ¿saben que hubo una ministra laborista en Gran Bretaña que le impidió la entrada en Gran Bretaña? Bueno, esto es increíble, teniendo en cuenta que en Gran Bretaña han entrado
yo creo que habrá entrado todo Batasuna o todos los dirigentes una y otra vez y, por supuesto, han entrado todo tipo de dirigentes islamistas y están en sus universidades y escriben en sus medios. Bueno, sin embargo, Wilders vio denegada su entrada a Gran Bretaña. Es, en fin, una de las muchas contradicciones del progresismo europeo. Y luego, en esta tercera parte, hablo bastante, me interesa mucho lo que ocurre con la igualdad de las mujeres, el tratamiento de las mujeres que están en la derecha por parte del progresismo. Hablo de muchos casos en el libro, pero les recuerdo solo un ejemplo que a mí me impresionó cuando lo leí. Lo descubrí hace poco tiempo y cuando lo leí en un artículo, esto que les voy a contar, a pesar de que el artículo era excelente, estaba muy bien documentado, no me lo acababa de creer y averigüé, me puse a buscar, a confirmar la historia que después pude confirmar. Y es que una líder laborista británica muy importante, en 2009, no fue en la prehistoria, en 2009, hizo una lista de las 16 mujeres que habían cambiado Gran Bretaña, de las 16 mujeres más influyentes, y no incluyó a Margaret Thatcher. Castigada. Hubo tal escándalo, claro, el asunto ya era tan brutal que fue obligada a rectificar, pero lo hizo. Era una de las líderes laboristas más importantes, lo hizo. Bueno, hagámonos una idea de que si esto le pasa a Margaret Thatcher, ¿qué les pasa a las mujeres de la derecha política e intelectual no tan importantes, es decir, todo el resto no tan importantes como Margaret Thatcher? Pues imagínense. Y por último, y acabo, el último apartado del libro está dedicado a la caverna radical. Bueno, es decir, aquí pretendo hacer un perfil del intelectual progresista, del típico, como el que he citado antes. Por supuesto, hay intelectuales progresistas o dentro del progresismo atípicos y rompedores, pero yo he querido hacer un retrato del típico intelectual progresista que dice de sí mismo que es dialogante, exquisito, tolerante, culto, frente a los intelectuales de la derecha que el progresismo siempre los considera muy diferentes. Y a lo largo de este último capítulo pretendo explicar por qué esto no es así o por qué esa imagen es falsa. ¿Por qué la supuesta tolerancia se echa tanto de menos en tantas ocasiones en las reflexiones de los intelectuales progresistas? Cito a muchos en esa última parte, cito a muchos y en todas esas citas muestro cómo a una buena parte de los intelectuales progresistas, cuando hablan de la derecha y de las ideas de la derecha, no se les ocurre jamás otra cosa que el recuerdo de las dictaduras. Cada vez que reflexionan sobre la derecha se acuerdan de alguna dictadura. Mientras que la derecha tiende a tener la elegancia, la mayor parte de las veces, de olvidar las dictaduras de la izquierda a la hora de hablar de las ideas actuales de la izquierda. Sobre sus posiciones exquisitas y moderadas, bueno, dedico una especial atención en este último capítulo y a lo largo de todo el libro en un aspecto muy llamativo de los intelectuales de la izquierda y del mundo de ideas de la izquierda, y es su apoyo acrítico y además fuerte a todos los grupos de la extrema izquierda europea. Vean, si no, lo que ha pasado, por ejemplo, en Francia. Pasa desde hace mucho tiempo y sigue pasando. ¿Qué pasa en Francia? En Francia pasa que la derecha tiene grandes debates a la hora de saber si va a llegar a algún tipo de acuerdo con la extrema derecha, puesto que esto le parece cuestionable, debatible. Los intelectuales de la derecha, muchos de ellos critican a la extrema derecha y, en cambio, la izquierda no tiene absolutamente ningún problema en presentarse siempre unida a la extrema izquierda. Y ocurre lo mismo con el resto de Europa.
El Frente Nacional francés es criticado a lo largo de toda Europa, en la mayor parte de los casos con razón, desde mi punto de vista. En cambio, el Frente de la Izquierda francés no recibe más que halagos y, por supuesto, el presidente francés, el progresista Hollande, no tiene ningún problema en presentarse como parte de lo mismo, del conjunto de la izquierda o del conjunto del progresismo, pero con la extrema izquierda. Y algo parecido, evidentemente, ha ocurrido con los movimientos como los indignados o el Occupy Wall Street en Estados Unidos y todos sus equivalentes a lo largo del mundo. Han tenido un apoyo cerrado del progresismo y ninguna posición crítica sobre sus contenidos radicales, populistas y demagogos. Y por último, y ya acabo, dedico una última parte del libro al neoconservadurismo. Es el movimiento de ideas de la derecha que a mí personalmente más me atrae, el que más me interesa. Y dedico esta última parte del libro no porque pretenda convencer a nadie de que es el neoconservadurismo el movimiento de ideas mejor, más interesante para la derecha. Evidentemente creo que hay otros movimientos de ideas desde el conservadurismo clásico, desde el liberalismo, también muy interesantes o igualmente interesantes. A mí personalmente, sin embargo, me ha suscitado siempre una gran atracción el neoconservadurismo, probablemente por unos orígenes en su formación muy parecidos a los míos personales, unas trayectorias muy parecidas que proceden de una primera crítica juvenil a la izquierda y a las dictaduras comunistas y que llevan a la evolución hacia las ideas de la derecha y especialmente, quizá por un aspecto del neoconservadurismo que me ha fascinado desde que empecé a asomarme a ese movimiento, y es su activismo en favor de la libertad, que es quizá su mayor aportación. La lucha por la libertad y la defensa de la libertad cueste lo que cueste, lo que desde muchos movimientos cívicos en España nos es cercano, interesante, familiar, y que además, y con eso concluyo el libro y también esta presentación, creo que hacen al neoconservadurismo desde el punto de vista de la creación de ideas y del liderazgo de ideas, quizá el movimiento más duro y que más daño hace al progresismo en el mundo del debate de las ideas. Gracias.